Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva instancia del curso de Introducción a los Cuidados Paliativos para el equipo de salud. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre control de síntomas. Bueno, el control de síntomas constituye uno de los pilares esenciales de los cuidados paliativos. Este posibilita el alivio del sufrimiento y promueve además la adaptación del paciente y la familia a la situación que está amenazando su vida. Los pacientes que presentan enfermedad avanzada, ya sea oncológica o no, suelen presentar o referir a algunos síntomas que son fuente de disconfort y de sufrimiento. Algunos de estos pueden ser la anorexia, la ansiedad, la astenia, la confusión, la constipación, la disnea, el dolor, por supuesto, la sedación o los vómitos, las náuseas, entre otros. El adecuado manejo de los síntomas requiere de un abordaje sistemático y ordenado que va a incluir una evaluación. Obviamente siempre hay que evaluar el síntoma antes de tratarlo, con una adecuada historia clínica orientada al problema y realizar, por supuesto, un examen clínico cuidadoso. Debe determinarse siempre que sea posible la causa de los síntomas y tener en cuenta que estos pueden estar ocasionados ya sea por la enfermedad de base, por el tratamiento de la enfermedad, por otras situaciones que pueden estar relacionadas con la enfermedad y por las comorbilidades que pueda presentar el paciente. Siempre debe explorarse cada síntoma con una descripción, ya sea de la intensidad, de qué lo provoca, de lo que lo alivia, del patrón de tiempo con el que se presenta, cómo impacta en la vida cotidiana del paciente, el mecanismo fisiopatológico, cuáles son los factores no físicos que también pueden estar involucrados, como la ansiedad, la depresión, entre otros. Debe explicarse siempre, tanto al paciente como a la familia, la causa del síntoma o de los síntomas y cuál va a ser el plan a seguir. El tratamiento debe ser lo más individualizado posible, con indicaciones claras, incluyendo siempre también, en la medida de lo posible, medidas no farmacológicas. Debe monitorearse el efecto del tratamiento y cómo evoluciona el paciente en el tiempo que se considere apropiado. Es importante responder a las inquietudes tanto del paciente como de la familia, escribir las indicaciones con letra clara, dar pautas de seguimiento y, por supuesto, también mantener una vía de contacto. Como dijimos antes, vamos a hablar de síntomas respiratorios. La disnea es de estos el más frecuente y el más importante. Vamos a hablar brevemente también acerca de hemoptisis y tos. La disnea es un síntoma frecuente tanto en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica como en pacientes oncológicas y especialmente en los que padecen cáncer de pulmón. Es una sensación subjetiva de falta de aire, puede presentarse con un aumento de la frecuencia respiratoria o con una respiración dificultosa. Cuando esta aparece de manera brusca, genera un estado emocional al que denominamos pánico respiratorio, que se caracteriza por una intensa angustia y sensación de muerte inminente. La disnea junto con el dolor es uno de los síntomas que generan mayor estrés. Se asocia a muerte de manera inminente y moviliza todo el entorno del paciente. El diagnóstico necesita de una evaluación clínica que sea meticulosa para poder diferenciar entre aquellas disneas que se instalan de manera brusca de las que lo hacen de manera más gradual. Perdón. Bueno, entre las patologías
que provocan disnea de instalación brusca, tenemos las cardiopatías, el tromboembolismo pulmonar, el síndrome mediastinal, el derrame pleural y la crisis de pánico. Y tenemos detallado allí las características clínicas con las que se presenta cada una de ellas. Y en las disneas que se presentan de manera gradual, las patologías más asociadas son las neumonías, tanto sea asociadas o no a neoplasia, el EPOC reagudizado, la linfangitis carcinomatosa, la atelectasia, la neumonitis actínica y la caquexia o las patologías de origen neuromuscular. Cada una de ellas con sus características clínicas correspondientes. Bueno, aquí entre las causas de disnea principales tenemos causas debidas al cáncer, entre esas, por ejemplo, la sustitución del tejido pulmonar por tejido neoplásico, la obstrucción de la vía aérea, la linfangitis carcinomatosa, entre otras, disneas debidas al tratamiento, por ejemplo, en las neumonectomías, la radioterapia que produce la neumonitis actínica, otras situaciones que pueden estar relacionadas al cáncer, como la anemia descompensada, la debilidad extrema, el tromboembolismo pulmonar, y siempre también algunas comorbilidades que pueda presentar el enfermo, por ejemplo, los pacientes EPOC, los insuficientes cardíacos, algunas miopatías. En todos estos cuadros clínicos, lo correcto siempre va a ser el tratamiento de la situación de base que subyace, ya sea de manera etiológica o de manera solo sintomática, con el uso de corticoides, broncodilatadores o transfusiones de sangre según se requiera. Ahora, cuando la disnea no logra controlarse con el tratamiento específico de la patología que la produce, vamos a emplear un tratamiento inespecífico de la disnea. Este plan terapéutico va a incluir medidas generales y esto empieza, digamos, incluye la información tanto al enfermo como a la familia de lo que está ocurriendo. Es importante que evaluemos qué conocen ellos de la situación que están viviendo y cómo lo interpretan. Es fundamental poder aclarar todas las dudas que puedan plantearse en función de la disnea como anticipador de la muerte y preguntar cuáles son las cosas o situaciones que les pueden provocar temor o angustia. Hay que asegurar al enfermo que se puede lograr el confort respiratorio y que se cuenta con medidas para que la sensación de falta de aire sea menor o incluso no llegue a percibirse. Debemos explicar al enfermo y a la familia que la medicación que vamos a usar va a traer alivio, pero también puede producir somnolencia, menor frecuencia respiratoria, pero también va a restringir la capacidad de movilizarse por sí mismo. Y esto obviamente va a acompañarse de la necesidad de ayuda por parte de terceros. También es importante explicarle que todos los esfuerzos que necesite o que pueda hacer el paciente van a ser dañinos para su disnea porque le van a provocar mayor sensación de falta de aire. Podemos explicar también que el síntoma se va a controlar de manera permanente y que se cuenta con un esquema de refuerzo farmacológico para cualquier eventualidad que sea necesario en caso de que el síntoma se incremente. A esto nosotros lo denominamos rescate, ¿sí? De tal forma que con el rescate de la medicación se va a lograr el alivio rápidamente. Otra cosa a plantear es a la familia y al paciente el control domiciliario, ¿sí? Asesorando a los cuidadores que vayan a hacerse cargo del paciente sobre las siguientes condiciones. Es importante garantizar la ventilación de la habitación donde se encuentre el paciente y que ésta esté libre de humo.
¿sí? Buscar una compañía tranquila, que genere la menor ansiedad posible, evitando repetir permanentemente preguntas acerca del síntoma, ventilar aire sobre la cara del enfermo si éste lo solicita, ya sea con abanicos o con ventiladores, puede darle sensación de alivio. Buscar una postura que sea confortable para el paciente, ya sea semisentado o con el decúbito que él prefiera. Podemos ayudar hidratando la cavidad oral, ¿sí? Con bebidas frescas, pequeños sorbos, ¿sí? De pequeño volumen, a veces hielo molido o frutas congeladas y picadas dan sensación de frescura, y eso también alivia la sensación de boca seca, fundamentalmente por la respiración bucal. Siempre que el enfermo lo tolere, se puede facilitar el control de la respiración mediante ejercicios. Es importante dejar que el paciente decida sobre lo que necesita, aun cuando esto no tenga una utilidad real o genuina. Y respecto de las nebulizaciones o de la kinesioterapia respiratoria, se va a realizar si esto favorece la expectoración y el enfermo y no genera molestias en el paciente o no lo fatiga más de lo que ya está. Bien, respecto del tratamiento inespecífico, los puntos más importantes van a ser el control de la oxemia, ¿sí? De la oxigenación, el control de las crisis de pánico respiratorio. La respiración generalmente se regula automáticamente cuando supera una frecuencia de 20 por minuto, ¿sí? El paciente advierte que está sintiendo fatiga y va a tener cansancio muscular. Y esto, a su vez, genera dolor muscular y que produce mayor cansancio muscular y aumenta la sensación de que se va a tener que hacer más fuerza y que esto obviamente va a generar más falta de aire o mayor incapacidad para poder hacer una respiración efectiva. En estos casos podemos utilizar benzodiazepinas de manera oral, ¿sí? Cada vez que aparezca la sensación de falta de aire. Y vamos a comenzar con midazolam, 7,5 miligramos por vía oral, a libre demanda durante el día, con una dosis fija por la noche, ¿sí? Se debe monitorear el efecto, ¿sí? De tal forma que la somnolencia que provoca sea solo de algunos minutos, ¿sí? La explicación que vamos a dar tanto al enfermo como a la familia es que al dormirse deja de intervenir el estrés y toma el control de respiratorio el centro respiratorio. Y esto baja la frecuencia respiratoria a valores que son tolerables para el enfermo. Existen otros esquemas alternativos, se puede utilizar diazepam, lorazepam o clonazepam, ¿sí? Si el paciente no puede ingerir por boca, se puede utilizar midazolam, 5 miligramos subcutáneos a libre demanda, con una dosis nocturna fija de 7,5 miligramos. Es importante dejar un esquema de sedación ya arreglado, y se pueden indicar las mismas drogas como rescates, ¿sí? Ya sean solas o acompañadas de morfina en los episodios de disnea brusca o que son inesperados. Otro de los puntos es lograr el control de la frecuencia respiratoria. Cuando la frecuencia respiratoria no puede controlarse entre 20 y 22 respiraciones por minuto con las benzodiazepinas, a veces se requiere el uso de morfina, que actúa sobre el centro respiratorio y produce una disminución de la frecuencia. Esto se traduce en un menor trabajo muscular
y en una sensación de control, sin sensación de que la respiración sea mala o se observe dificultosa. En la tabla vemos distintas situaciones, por ejemplo, en pacientes sin tratamiento previo de morfina, empezamos con una dosis oral de 2,5 miligramos cada 4 horas, se titula la dosis controlando cada hora y haciendo incrementos del 30% por cada dosis hasta encontrar la dosis que sea efectiva y alivie el síntoma, y esa última dosis que logra el alivio es la que se deja arreglada cada 4 horas. En los pacientes que ya tienen tratamiento previo con morfina, incrementamos la dosis que usa en un 50%. Y para lograr la titulación, controlamos cada hora y se procede a realizar incrementos del 30% hasta lograr la dosis que alivia el síntoma. Cuando el paciente no ingiere por boca, utilizamos 1,25 miligramos de morfina subcutánea, controlamos cada 40 minutos, incrementando de a 1 miligramo hasta encontrar la dosis que genera el alivio, y esta dosis es la que dejamos fija cada 4 horas. Cuando no logramos controlar la disnea, ya hay un esquema de tratamiento y reglado y no se logra controlar el síntoma, podemos indicar una benzodiazepina por vía oral de rescate fuera del plan, esperar 30 minutos y si no se logra el alivio, agregamos a la dosis de morfina de base un 30% más. Esperamos 30 minutos y si no logramos el alivio, repetimos de manera secuencial los pasos A y B, o sea, benzodiazepina, morfina, hasta que el ahogo esté controlado. Continuamos con la misma dosis de morfina que la última vez, por ejemplo, si le doy 5 miligramos de midazolam y no cede, luego de 30 minutos repito la última dosis de morfina que utilicé, por ejemplo, 5 miligramos que estaba usando más un 30% más, o sea, le doy 7 miligramos de morfina, espero 30 minutos y si no cede el ahogo, repito el esquema incrementando en el punto B, o sea, en la morfina, un 30% más. Entonces la dosis va a ser de 9 miligramos. Si el alivio lo logramos con esta dosis de morfina, la repito cada 4 horas. Este mismo esquema se puede aplicar también por vía subcutánea, siendo los tiempos de espera de 15 minutos, y apenas se logre el efecto esperado, se establece esa dosis cada 4 horas. Y en caso de que se utilice la vía endovenosa, los tiempos de espera se acortan a 10 minutos. Otro de los puntos es lograr el control de las secreciones respiratorias. Esto es fundamental para la tranquilidad del enfermo y de sus familiares. Es importante entender que esto se puede controlar de manera farmacológica, ya que las secreciones generan estrés en todo el grupo familiar y en el paciente también. Y siempre suele surgir como propuesta aspirar las secreciones. En este caso debemos explicar que la aspiración de las secreciones es de manera mecánica, es una maniobra traumática para el paciente y genera mayor estrés o mayor ansiedad. Sucede que en los pacientes que se encuentran en etapa de final de vida no movilizan las secreciones por su debilidad. En estos casos, lo que hay que hacer es secar el árbol bronquial, y para esto vamos a utilizar butilbromuro de iosina o la escopolamina en dosis de 20 miligramos subcutáneas cada 4 horas, y si no se controla con esas dosis, lo que utiliza es 40 miligramos cada 4 horas. Se puede utilizar también iosina o atropina,
en dosis de 1 miligramo, se puede asociar de manera alternada a la escopolamina, pero no se aconseja utilizar más de 2 dosis en el día, ya que produce excitación y delirio. Se puede aspirar de manera suave solo la cavidad oral, ¿sí? Fundamentalmente los lagos de saliva que se puedan realizar. Como medidas complementarias podemos utilizar la lateralización del enfermo o elevar la cabecera de la cama, suprimir o disminuir el aporte de líquidos, ya sea por vía parenteral u oral, aportando solo lo que el enfermo solicite. Y también se puede humectar la boca y la zona de los labios, ya sea con manteca de cacao o con vaselina, para evitar las lesiones por la respiración bucal. Bien. Otro de los síntomas respiratorios que pueden presentarse es la hemoptisis. La hemoptisis es la expectoración de sangre que procede de la vía aérea o del parénquima pulmonar. Esta se puede presentar como esputo con estrías de sangre o hasta una expectoración con gran cantidad de sangre, lo que pone en riesgo la vida del enfermo. Si bien no es un síntoma muy prevalente, las situaciones de riesgo de hemoptisis masiva exigen una conducta de emergencia. En los casos de hemoptisis leve a moderada, vamos a prestar atención a suprimir la tos, retirar los antiinflamatorios no esteroideos y evaluar la posibilidad de radioterapia. El tratamiento farmacológico se puede realizar con adrenalina inhalada al 1%, esto es 1 miligramo, o sea, la ampolla viene de 1 mililitro, 1 miligramo, se puede diluir en 5 mililitros de solución fisiológica estéril y nebulizar. Se puede utilizar también el ácido tranexámico en dosis de 1000 a 1500 miligramos por día por 3 días por vía endovenosa. La hemoptisis masiva, como cualquier otra hemorragia masiva, es indicación de sedación paliativa. Y entre los cuidados generales, es importante mantener la calma para poder transmitir esta tranquilidad al paciente y al entorno familiar. Se debe informar a la familia sobre la situación, se pueden utilizar paños o toallas de color oscuro para evitar la ansiedad que produce ver la sangre, y fundamentalmente no dejar solo al paciente. Por último, vamos a hablar un poquito de tos, que es otro de los síntomas respiratorios que se pueden presentar. La tos está presente en el 4 hasta el 86% de los pacientes que presentan cáncer de pulmón y en hasta un 37% en otros cánceres. En los pacientes con enfermedades crónicas pulmonares no malignas también se puede presentar hasta en un 60%. Los pacientes oncológicos pueden presentar tos por diferentes causas. Estas causas pueden estar vinculadas al cáncer, ya sea por la masa tumoral, por derrame pleural, por derrame pericárdico, por atelectasias, entre otras, como también por otras causas no oncológicas. Los pacientes, obviamente siempre, como con todos los síntomas, habrá que hacer una evaluación de las causas que lo provocan y tratar de corregir estas causas. Los pacientes con tos que estén en cuidados paliativos precisan una evaluación individualizada para diagnosticar en la medida de lo posible y tratar las causas que la provocan. En el caso del cáncer de pulmón debería valorarse la posibilidad de radioterapia paliativa. Entre los fármacos
se recomienda valorar otros síntomas que puedan acompañar a la tos, como por ejemplo la disnea o el dolor. Se pueden utilizar opioides y también valorar posibles interacciones farmacológicas y también la vía de administración. Cuando la tos no responde, en los pacientes con cáncer de pulmón, cuando la tos no responde a otros tratamientos habituales, se puede utilizar el cromoglicato de sodio. Y en los pacientes EPOC se puede utilizar para el control de la tos la codeína o la hidrocodeína. Así que bueno, respecto del tratamiento farmacológico, bueno, se pueden utilizar opioides como el dextrometorfano, la morfina o la codeína, y entre los no opioides, el cromoglicato de sodio y los antihistamínicos y los broncodilatadores. Respecto de los antitusivos, existen algunas particularidades en las recetas que están establecidas por el ANMAT. La codeína, por ejemplo, solo requiere receta simple por duplicado. Bueno, la morfina, receta oficial triplicada, y el aceptobrom Unicap, también receta oficial triplicada. Bueno, muchas gracias. La próxima charla va a ser sobre constipación y vómitos. Cualquier duda, bueno, ya saben, pueden plantearla en el aula virtual eh, o con sus coordinadores. Gracias.